Este podcast es posible gracias a Inusual, una comunidad de líderes que no solo hablan de cambio, sino que lo practican. Porque liderar no es hablar de transformación, es atreverse a encarnarla. Soy Xavier Marcet y te doy la bienvenida a mi podcast. Cuesta mucho conocer la cultura corporativa de una empresa sin vivirla. Conocer la cultura es difícil sin estar. Os lo digo por experiencia propia. Va muy bien ver si las puertas de los despachos están abiertas o cerradas. Comprobar, por ejemplo, si es pecado mortal hablar directamente con el jefe de tu jefe. Observar cómo la gente de un departamento habla de los compañeros de otros departamentos. Y es que la cultura vive más en lo implícito que en lo explícito. Y sí, lo hemos dicho muchas veces, es lo que la gente hace cuando nadie lo ve. Es aquello que tiene que ver con la corporación, que aprendemos sin que nadie nos lo enseñe. En el año 19, unos profesores del MIT, de la Sloan del MIT, Donald Sull, Charles Sull y Andrew Chamberlain, estudiaron con inteligencia artificial el lenguaje natural, que es la forma como se expresa la cultura corporativa, y al final estudiaron, conjuntos de empresas que representaban 34 millones de personas. Y por tanto es un estudio muy grande y muy innovador. Y la conclusión que sacaron es que cuando hablamos de cultura corporativa nos referimos básicamente a 9 grandes vectores: agilidad, colaboración, cliente, diversidad, ejecución, innovación, integridad, resultados, respeto. Repito: agilidad, colaboración, cliente, diversidad, ejecución, innovación, integridad, resultados, respeto. Es como si estos 9 vectores marcaran el perímetro de lo que define una cultura. De hecho, una cultura son muchas cosas integradas, entrelazadas, y cuanto más singular es, más fuerte es una cultura. Y por eso es difícil estudiar una cultura corporativa, porque es un ecosistema vivo de comportamientos, de valores, de expresiones, de la forma de tomar decisiones, de la forma de entender los liderazgos. Y la cultura no se puede desgastar de las personas. Los edificios, las páginas web, las publicaciones muestran sin duda rasgos de lo que son esta cultura, pero la expresión cultural por excelencia la encarnan las personas. Una empresa solamente de robots no tendría una cultura corporativa como tal. Tendría como máximo una mecánica organizada. Y esta cultura se expresa en infinidad de detalles. Es la razón por la que muchas empresas actúan del modo como actúan. Y aquí he tenido mucha suerte de poder vivir y de poder conocer culturas cercanas, culturas de muchas de las empresas, de los clientes con los que he podido trabajar y en los que he visto las partes fuertes de estas culturas y he visto las incoherencias a veces de aquello que se pretendía como cultura, pero que no acababa de responder a los elementos, que uno observaba en los comportamientos. Y bueno, en todo caso, siempre os tengo que decir que hay culturas que me han impresionado más que otras. En general, lo que me ha impresionado de Inditex es la capacidad de crecer sin perder el alma. En cosas que me parece que son básicas, como por ejemplo esta proximidad al cliente marcada con el contacto por los directores de las tiendas, son cosas que las he vivido y he vivido también, una fuerte meritocracia, ¿no? Y esto,
lo he vivido en otras empresas también, ¿eh? Me ha impresionado mucho el caso de HP, ¿eh? Que he estado en distintos lugares del mundo y os aseguro que reconocía que aquello era HP. Por eso fue tan complicado, ¿no? Cuando aterrizó en HP a Carol Fiorina, cuando se incorporó, digamos, Compaq y la fusión cultural. Fue muy, muy difícil. ¿No? Al final se acabó mal y salió Carol Fiorina. Pero es que no, desde fuera se veía muy claro que aquello no era HP, no era... Bueno, al final es un caso muy estudiado, pero es muy interesante, ¿no? También he vivido formas muy interesantes de transmitir la cultura, ¿no? De cómo esta cultura en empresas familiares se transmite de un modo militante, ¿no? Pienso en Casa Tarradellas, por ejemplo. O he vivido los contrastes de un choque cultural muy grande cuando nace Cupra dentro de SEAT. Y hay, digamos, como un choque cultural interno de lo que siempre había sido SEAT, ¿eh? Y lo que no, lo nuevo, lo sexy, lo potente en términos también de resultados, que era Cupra. Y hasta que no se hace la integración en una campaña que se hace One of Us, ¿no? De intentar que todos vuelvan, digamos, a compartir una cultura, la verdad es que ha sido un caso muy, muy interesante. En el mismo sector del automóvil, ¿no? Pensad cómo ha cambiado la cultura de Tesla, que nace innovadora, que es capaz de romper la cultura que no acepta, por ejemplo, los términos de innovación, sobre todo, digamos, la duración de cualquier innovación que tenía el sector del automóvil y que, por tanto, Tesla nace con una cultura muy innovadora. Pero cómo todo esto se desgaja hasta el punto de que cuando Elon Musk participa en el gobierno de Trump, hay gente que pone en sus coches el adhesivo de me lo compré antes de que Trump se volviera loco. En cualquier caso, son factores de cultura que son muy, muy, muy importantes. Siempre me gustó mucho el caso de una de las empresas que ahora está en Amazon, que es el caso de Zappos, en que la cultura del empoderamiento, que era una cultura muy fuerte, basada a partir de un momento determinado en dejar que la gente del call center pudiera tomar decisiones que podían incluso tener un tipo de implicación económica para la empresa, pero este empoderamiento que los llevó, digamos, a ser una de las primeras experiencias mundiales de una empresa con menos jefes o sin jefes, como es una holacracia, siempre ha sido una de las culturas que me ha fascinado. Siempre me imaginé que había un choque cultural muy grande entre Apple y Sony, que son dos empresas que he conocido de cerca, que Apple, digamos, tenía muchos rasgos culturales muy vinculados a los fundadores, por eso, cuando sale Steve Jobs se va un poco el alma, se va un poco el emblema de la cultura y al final tiene que volver. Pero Apple consiguió algo muy importante en términos evidentemente, de diseño, en términos de funcionalidad, etcétera, pero sobre todo en términos de ecosistema. ¿Qué es lo que le faltó a Sony? Que era una cultura muy potente, muy potente, muy potente, muy innovadora también, pero que no consiguió, digamos, crear este ecosistema y que, al contrario, tenía una cultura muy, muy atacada, muy fragmentada por silos, ¿no? En cambio, aquellos que eran los seguidores de toda la vida de Sony, que eran la gente de Samsung, a partir de los 90 hacía un cambio cultural y dice, ya no seremos followers, alcanzaremos un día a Sony, y lo alcanzaron y lo rebasaron. La verdad es que ha sido muy interesante. He vivido, por ejemplo, la cultura, los cambios culturales del mundo de la banca. Cuando la banca tiene la gran crisis de 2008, y en España especialmente hay un gran repliegue de número de oficinas, no solamente es que cierran muchas oficinas, sino que hay un cambio cultural muy fuerte en aquellas que se permanecen, porque eran gente que venían de una cultura en que daban hipotecas. Ya lo que se trataba era ya no tanto de dar hipotecas, que siempre muestra un factor de poder, sino que se trataba es de convertir la gente que estaba en las oficinas en vendedores, de algún modo en despertar una cierta capacidad emprendedora.
Hay muchos, muchos casos. Hay un caso muy conocido de Netflix, de la forma, digamos, cómo está organizado internamente. Me ha parecido también muy interesante el caso de Endivia recientemente. Eh, en su momento viví en la Universidad Politécnica, que estaba compuesta por muchas facultades, el factor de que, a pesar de que queríamos que la Politécnica tuviera una cultura reconocible, al final las subculturas, la de los ingenieros, la de los arquitectos, la de la gente de marina, etcétera, etcétera, acababa siendo muy, muy potente. Y por tanto, siempre he vivido, digamos, todo esto desde un punto de vista, me ha interesado mucho. Pienso también, por ejemplo, en una empresa magnífica, maravillosa, que es una empresa que se dedica a la construcción en madera, Egoin, en Vizcaya, y ahora también en Vitoria, ¿no? Como de una cultura artesanal que es muy, muy potente y muy pegada, digamos, a la madera y al oficio, acaba saliendo, digamos, un gran proyecto industrial que no quiere renunciar, digamos, a este sabor artesanal, pero que consigue, digamos, hacer una síntesis muy interesante. Bien, es un tema que me interesa mucho y que lo encuentro francamente apasionante, ¿no? Las culturas en el fondo cementan el modo como las personas están en las empresas y cómo se relacionan entre ellas y con sus clientes y con sus proveedores. Las mejores culturas y las que dan resultados más sostenibles para mí son las culturas basadas en el respeto. Reconocer es respetar. Reconocer a clientes, a empleados, a accionistas es respetarlos. Y más allá de estos respetos, las culturas corporativas que respetan profundamente a las sociedades donde se insertan, creo que son las culturas que al final más aportan. Crecen corporativamente haciendo crecer a su gente y crecen haciendo crecer a las sociedades próximas donde están ubicados. Crecer haciendo crecer es un rasgo cultural que para mí atesoran las empresas admirables. Siempre me pregunto, y no es fácil, ¿se puede cambiar una cultura? Pero la respuesta es que sí. Y no solamente que sí, sino que a veces no solamente se puede, sino que se debe. ¿Y cómo se cambia una cultura? Bueno, pues la verdad es que no se cambia con cortar y pegar copiando culturas de otros, por descontado. Mm, no. Yo creo que el cambio cultural tiene mucho que ver con los comportamientos y con las personas. Y si hubiera algunos factores, por ejemplo, que creo que son muy importantes, cómo la gente, digamos, trata sus agendas, construye sus agendas. Aquí es donde la cultura puede evolucionar mucho. Cómo la gente reporta entre ellos. Y algunos reportan perdiendo la mirada del cliente y otros no. Cómo se hacen las reuniones es un factor cultural de primer orden y en esto se puede mejorar mucho. También en el modo como se gestiona el talento, pero también el no talento. Y sobre todo ahora nos tocará, digamos, un rasgo cultural muy importante, que será cómo somos capaces, ¿no? ¿Cuál es el sustrato que nos hace que enfrentemos la inteligencia artificial de un modo o de otro? Pero yo siempre acabo del mismo modo, ya me conocéis, por encima de todo, la cultura tiene que ver con la relación con aquellos de los que vivimos, que es con la relación con los clientes, cómo están presentes, de qué modo, digamos, los hacemos vivir, ¿no?, en todos los ámbitos de la empresa. Por esto hay rasgos culturales de Amazon que siempre me han parecido muy interesantes, como esto de que dejen la silla vacía y que alguien interprete el papel del cliente en todas las reuniones. Finalmente, claro, los líderes de una empresa tienen una alta responsabilidad en hacer evolucionar las culturas corporativas, ¿no?, manteniendo lo mejor, seguramente muy vinculado, ¿no?, a lo que fueron los fundadores. Los fundadores tienen un papel fundamental, digamos, respecto de las caracterizaciones de las culturas, pero hay que hacerlas avanzar, las culturas tienen que permitir abrazar nuevas oportunidades, si no las cosas, digamos, se complican mucho.
acuérdense siempre de aquella frase, digamos, tan conocida de Peter Drucker, ¿no? Culture is strategy for breakfast. ¿No? La cultura de ese desayuno, la estrategia. Porque que si tú no eres capaz, digamos, de hacer evolucionar esta cultura, al final la cultura acaba pesando más que la estrategia. Aquí los líderes, digamos, son muy importantes. Necesitamos líderes que inspiren más que imiten, líderes que den ejemplo de cómo se tira la gente hacia arriba y de cómo deshacerse a veces de estos impedimentos o de la gente tóxica, de aquellos que son, sobre todo, que se especializan en poner techos de cristal a los demás, por Dios. No, necesitamos líderes consistentes, que expresen de un modo natural los valores que permiten, a la vez, dar resultados y ser una comunidad con una cultura fuerte de respeto y de positividad. Liderar es asumir la complejidad sin miedo a la incertidumbre. Es entender que lo importante es crecer haciendo crecer. El management humanista no es una teoría bonita, es una práctica exigente. Menos artificio, más autenticidad. Menos procesos vacíos, más propósito real. Este podcast existe porque en Inusual sabemos que el liderazgo no se enseña, se vive. Seguimos en el próximo episodio.